Buenos días a todos. Bueno, gracias a todos por conectarse a nuestro primer webinar de EFSELS. Linda convocatoria. Vamos a tener una parte de presentación que la va a dar la doctora Andrea Lapeire. Después, todas las dudas que vayan surgiendo las pueden ir poniendo en el chat y las vamos a ir leyendo al final. Algunas, no, depende de la cantidad que haya. Y al final de todo vamos a concluir con una parte comercial y sacar algunas dudas. Así que, André, empecemos así, no se extiende tanto. Perfecto. Bueno, ¿cómo están? Buen día, gracias a todos por estar hoy acá para hablar de este tema que sé que es un tema que por ahí genera muchas preguntas y muchas dudas porque es un tema bastante nuevo, todo lo que es medicina regenerativa y estas herramientas de medicina regenerativa, herramientas autólogas pero expandidas. Así que vamos a hablar un poquito de estos fibroblastos que son parte de lo que le apuntamos siempre los que hacemos medicina estética y medicina anti-age, ¿sí? Bueno, básicamente vamos a hablar de esto. Esta invitación es, este webinar es una invitación de EFCELS. EFCEL es una división de BioCells aquí en Argentina que nos ocupamos básicamente de esto, del cultivo y la expansión de fibroblastos y la criopreservación de esos fibroblastos como una herramienta regenerativa para medicina estética, básicamente. Así que vamos a hablar de eso un poco. Eh, Obviamente que cuando nosotros vamos a hablar de qué son los fibroblastos, qué hacen los fibroblastos, todos sabemos exactamente de qué se trata. Hoy estamos, los que hacemos medicina estética hace mucho tiempo, yo siempre digo, pasamos por varias etapas. Pasamos por la etapa de lo que el viento se llevó, todos colocábamos toxina. Después pasamos por la etapa de los fillers, de poner rellenos, de poner hialurónicos. Y hoy estamos en la etapa de la bioestimulación. Todos los pacientes hoy vienen a pedir bioestimulantes, nuestros pacientes ya hoy están dispuestos a esperar el efecto del bioestimulante, ¿sí? Bueno, el cultivo de fibroblastos, esta herramienta de regenerativa autóloga, se ubica en ese lugar, es decir, vamos a tener una herramienta que no vamos a tener resultados inmediatos, pero sí vamos a tener resultados a largo plazo que son mucho más sostenibles en el tiempo. Y básicamente lo que nosotros vamos a estar haciendo es aumentando el pool de fibroblastos. No vamos a estar estimulando a los fibroblastos residentes, sino que vamos aparte a aumentar el pool real de fibroblastos de nuestros pacientes. Entonces, este fibroblasto, que es este arquitecto de la Matrix, este fibroblasto que se ocupa de la producción de todos los componentes, tanto fibrilares como reticulares de la Matrix extracelular, y que responde a diversos estímulos. Este es nuestro gran protagonista, el que produce colágeno, que produce elastina, que produce hialurónico, que produce todos los componentes de la Matrix, pero que también produce sus propias enzimas para regular y para reestructurar esa matrix extracelular. Ese puntito es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando nosotros hablamos de fibroblastos, nosotros tenemos que saber que nosotros nos podemos encontrar con el fibroblasto básicamente si lo calificamos de acuerdo a su trofismo o a su actividad trófica, nos vamos a encontrar con un fibroblasto activo o con un fibrocito, ese fibroblasto que ya está maduro, que ya no tiene ganas de seguir trabajando, ese fibroblasto que necesitamos activarlo, ese sería el fibrocito. ¿Nosotros a qué le apuntamos? Claramente a siempre tener un buen fibroblasto para tener una buena calidad de piel, una buena skin quality. Pero también nos vamos a encontrar con este fibrocito, resultado de fotocronoenvejecimiento, es decir, tanto procesos cronológicos como procesos de ambioma de medio ambiente pueden envejecer ese fibroblasto y pasar este fibroblasto activo a un fibrocito inactivo. Nos vamos a encontrar con algunas subpoblaciones que son especializadas a la hora de hablar de fibroblastos, por ejemplo, el miofibroblasto, que está en pocas cantidades, pero que aparece ante ciertas lesiones tisulares, y es importante el miofibroblasto porque es importante a la hora de hablar de, por ejemplo, reparación de heridas, ¿sí? Pero también es importante hablar del miofibroblasto si vamos a hablar de cicatrizaciones hipertróficas o de cicatrizaciones queloides, es decir, cicatrizaciones con alguna alteración en la cicatrización, normalmente el que está involucrado es el miofibroblasto. Entonces, eh, cuando nosotros hablamos básicamente de este fibroblasto, es un fibroblasto que tiene su origen en células mesenquimales, en células pluripotentes, que tiene una capacidad de
diferenciación, eso hace que el fibroblasto hoy sea considerado como una especie de stem cell porque tiene esta capacidad de diferenciarse en alguna otra estirpe celular. En este caso, las poblaciones que están más cercanas a la epidermis tienen la capacidad de transformarse, por ejemplo, en un queratinocito, y las poblaciones que están más en profundidad tienen la capacidad de transformarse o de, ante ciertos requerimientos, de transformarse por este proceso de transición epitelio mesenquimal y mesenquimal epitelial, de transformarse hacia otras células también. Entonces, este fibroblasto, que es el que nosotros le apuntamos, tiene sus características muy diferenciadoras en cuanto a un fibrocito, características morfológicas, es decir, cómo lo veo anatómicamente, cómo lo veo bajo el microscopio, pero también diferencias en cuanto a sus receptores de membrana, en cuanto a su capacidad de desplazamiento, en cuanto a su capacidad de producción de estos componentes de la matrix extracelular. Nosotros siempre vamos a apuntar acá. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque el laboratorio, cuando nos devuelve esos 10 millones que vamos a aplicar en el paciente, ha pasado por estos procesos de identificación de ese fibroblasto. Es decir, no solamente se mira en el microscopio que realmente tenga la morfología del fibroblasto, sino que también se observa que cumpla todas las características de un fibroblasto normal, ¿sí? Muy importante esto también. ¿Y por qué? Cuando nosotros hablamos del miofibroblasto, que era esta subpoblación muy especializada, es el que se activa cuando hay un proceso, cuando hay un daño tisular, cuando hay una lesión tisular, y es el que se ocupa de la cicatrización. Si se activó ese miofibroblasto y se regula su función, nosotros vamos a tener una cicatrización normal. Pero si ese miofibroblasto se activó y no se pudo regular su funcionalidad, es cuando vamos a tener una cicatriz hipertrófica, un queloide o una atrófica, ¿sí? Y fíjense, este miofibroblasto tiene esta capacidad de que es el que mayor capacidad tiene de segregar colágeno, o sea, es el que más colágeno produce, pero produce un colágeno que le importa solo la anatomía y no la biomecánica, es decir, un colágeno que es inmaduro, por así decirlo, que no está correctamente plegado, y recuerden que la fibra de colágeno, su funcionalidad está dada por su morfología. Entonces, si yo tengo un fibroblasto que me produce un colágeno desordenado, un colágeno que no está correctamente plegado, un colágeno que no cumple ciertas características anatómicas, tampoco va a poder cumplir sus características de funcionalidad. Por eso es tan importante esto, esta identificación que se hace también en el laboratorio de esa devolución de estos fibroblastos. Otra cosa interesante a la hora de hablar de fibroblastos es que yo les decía que podíamos tener un fibroblasto joven, productor, gran productor de colágeno y gran estructurador de la matrix extracelular. Por otro lado, podríamos tener un fibrocito, que era ese fibroblasto que ya estaba agotado, ese fibroblasto que ya estaba maduro, que estaba como sin ganas de seguir trabajando. Y después tenemos estos que son los fibroblastos senescentes. Estos son el verdadero problema a la hora de hablar de envejecimiento. Porque un fibroblasto senescente es un fibroblasto que empieza a cometer errores, por un lado, que empieza a alterar su ciclo vital y que empieza a interferir en la funcionalidad normal de los otros fibroblastos porque empieza a producir citoquinas inflamatorias en esto que se llama fenotipo secretor asociado a la senescencia. Es decir, un fibroblasto que está envejecido, que está cometiendo errores graves, digamos, y que está interfiriendo en la funcionalidad de los otros fibroblastos. Esto es muy importante porque después vamos a ver cuando veamos eh, formas de estimular el fibroblasto, que yo lo que necesito es que este fenotipo secretor asociado a senescencia deje de estar presente, deje de estar interfiriendo en el normal funcionamiento de los otros fibroblastos, y este proceso lo puedo controlar con algunas medidas que ya después los vamos a ver, ¿sí? Entonces dijimos que teníamos fibroblastos jóvenes, fibrocito, que era el fibrocito que ya estaba maduro y que su capacidad de producción de colágeno había disminuido, el miofibroblasto, que era el que se activaba cuando estábamos hablando de cicatrización, que podría ser cicatrización normal o cicatrización anómala, y esto,
el fibroblasto senescente, ese fibroblasto que involucionó, pero que no muere, tiene una resistencia a la apoptosis y que empieza a producir estas citoquinas y este proceso inflamatorio asociado a su proceso de senescencia y que va a alterar el normal funcionamiento del fibroblasto. ¿Sí? Entonces, todo esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de cuando vamos a hacer esta bioestimulación en nuestros pacientes, porque, por ejemplo, si yo quiero hacer una bioestimulación, es decir, activar un fibroblasto, estimular un fibroblasto, en un paciente que está, por ejemplo, fotoenvejecido o cronoenvejecido, es diferente. Si yo tengo un paciente cronoenvejecido, que lo que tiene es un envejecimiento dado por la edad, en ese paciente yo me voy a encontrar con muchos fibrocitos, es decir, fibroblastos que están envejecidos, que están cansados de producir colágeno. Entonces, yo en ese fibroblasto, si hago una bioestimulación, si yo estimulo el fibroblasto, puedo lograr que empiece a mejorar su capacidad de producción de colágeno. Ahora, si yo me encuentro en un paciente que está fotoenvejecido, en ese paciente me voy a encontrar no tanto con fibrocitos, sino más con fibroblastos senescentes, es decir, con fibroblastos inflamados produciendo citoquinas inflamatorias y alterando funcionamiento de los otros fibroblastos. Por lo tanto, en ese paciente, utilizar estimulantes fibroblásticos por sí mismos, solos, estimulantes fibroblásticos sin tratar la senescencia del fibroblasto, lo que voy a estar haciendo en realidad es haciendo que ese fibroblasto siga produciendo colágeno mal plegado, colágeno que no está cumpliendo su función, ¿sí? Por eso es importante tener esto en claro y poder hacer un buen diagnóstico a la hora de evaluar a nuestros pacientes. Entonces, este fibroblasto que tiene esta capacidad de reestructurar toda la matrix, ¿sí? Que tiene la capacidad de no solamente producir colágeno y elastina, sino también de reabsorber lo que esté anómalo en la matrix, ¿sí? Eso es lo importante de este tratamiento, que cuando yo voy a colocar estos fibroblastos que los expandí en el laboratorio, que se cultivaron en el laboratorio, que cumplen todas las funciones de un fibroblasto normal, de un fibroblasto productor realmente de colágeno y productor de sus propias colagenasas y aluronidasas, este fibroblasto al mediano y a largo plazo lo que va a hacer es realmente mejorar profundamente la skin quality en ese paciente, porque va a estar regenerando todo esto a nivel de la matrix. Muy importante entender que los fibroblastos son diferentes los que nos vamos a encontrar en la capa papilar, en la capa reticular de la dermis, y esto cobra importancia a la hora de hablar de la toma de muestras con la que vamos a mandar al laboratorio para hacer la expansión. Es muy importante que nosotros tomemos todo el espesor de la dermis porque necesitamos los fibroblastos que están en la capa papilar, pero también necesitamos los fibroblastos que están en la capa reticular. Y fíjense que los fibroblastos se van a diferenciar estas dos subpoblaciones, incluso en sus marcadores de membrana, en su capacidad de estimulación hacia otras estirpes celulares también. Entonces es muy importante a la hora de tomar la biopsia que vamos a enviar al laboratorio, que esa biopsia sea realmente de toda la capa, de todo el espesor de la dermis y que sea en una buena cantidad. Ahora vamos a ver cómo se hace después el proceso dentro del laboratorio, ¿sí? Pero es importante eso, ¿sí? Que tengamos todo esto. Em, yo trabajo con fibroblastos hace mucho tiempo. Hace muchos años atrás yo vivía en el sur del país, entonces tenía un laboratorio en Chile con el que yo trabajaba en ese momento, me quedaba más cerca Chile que Buenos Aires, ¿sí? Después, bueno, por cuestiones de mudanza y de esto, dejé de trabajar allá y de mandar muestras hacia el otro lado, y ahora aquí en Buenos Aires apareció hace un tiempo F-Cells y creo que una de las cosas más inteligentes que tiene este laboratorio es esto, que tenés un kit donde vos tenés todo lo necesario para hacer la muestra, tomar la muestra del paciente, tenés una logística que hace que el laboratorio venga a retirar esa muestra desde tu consultorio, se lo lleve al laboratorio, en el laboratorio se haga el cultivo, la expansión, y nuevamente te devuelven en tu consultorio las jeringas con los fibrolastos que vas a aplicar en tu paciente. Entonces, hay un kit que a mí me parece sumamente inteligente
porque facilita mucho el trabajo que tenés que hacer. Este kit que viene así, que ustedes seguramente después Franco se los va a mostrar perfectamente, o los que nos acompañen en las clases presenciales, pero viene como si fuera con una conservadora, donde nosotros nos vamos a encontrar con absolutamente todo lo necesario para tomar la muestra biopsia del paciente y también para tomar las muestras de sangre, porque con las muestras de sangre, por un lado, se hace una serología en ese paciente antes de empezar a hacer todos los cultivos y por otro lado vamos a obtener un lisado plaquetario, es decir, vamos a sumar a las células propias del paciente, células autólogas expandidas, vamos a sumar los factores de crecimiento autólogo del paciente, es decir, vamos a tomar como un plasma rico en plaquetas, pero lo que se va a obtener de ahí es el lisado plaquetario, es decir, los factores de crecimiento con los que se van a reconstituir estos, unir a estos fibroblastos, y es lo que llega a tu consultorio. A tu consultorio llegan las células, por un lado, autólogas expandidas del paciente, y por otro lado, los factores de crecimiento autólogos del paciente también. Entonces, cuando vos haces la aplicación, estás colocando dos herramientas de medicina regenerativa en una sola sesión. Estás colocando herramientas celulares autólogas expandidas y herramientas acelulares autólogas en ese mismo paciente. Entonces tenés dos herramientas muy interesantes para aplicar en una sesión. ¿En qué consiste este procedimiento? La verdad que es bastante simple. Porque vos tenés el kit en tu consultorio, entonces lo único que tenés que hacer es tomar la muestra biopsia, esa muestra biopsia que se toma de la piel menos fotoenvejecida que encontremos, ¿sí? Entonces, nosotros recomendamos hacerlo retroauricular, pero a veces pasa que retroauricular el paciente tiene una cicatriz de un lifting, por ejemplo, ¿sí? Entonces hay mucha fibrosis en esa zona. Bueno, puedo tomar de otro lugar de piel que sea lo menos fotoexpuesta posible, de la zona inguinal, no sé, de las axilas, o sea, de cualquier lugar que sea, que esté menos fotoenvejecido posible. ¿Sí? A veces nos ha pasado que vienen, por ejemplo, algunos cirujanos plásticos a los talleres que damos en el laboratorio, y muchos de ellos cuando van a hacer, por ejemplo, una lipo o una dermolipectomía, toman la muestra de ese lugar, ¿sí? La idea es encontrar la piel menos fotoenvejecida que podamos. ¿Por qué? En ese lugar retroauricular, esos fibroblastos fueron los que menos sol tomaron en toda nuestra vida. Por lo tanto, son fibroblastos que ya de por sí tienen menos años que los fibroblastos que tenemos aquí en el rostro. ¿Por qué? Porque no estuvieron fotoexpuestos. Por lo tanto, ya de por sí tienen unos cuantos años menos que estos de acá. Y en el momento que van al laboratorio y que entran a criopreservación, también vamos a detener el cronoenvejecimiento de esos fibroblastos. Entonces yo siempre cuento que yo tengo fibroblastos míos que me los tomé en Chile hace 9 años atrás, pero esos fibroblastos me los tomé de la región retroauricular, por lo tanto aproximadamente tenían 5 años menos que yo, los tengo criopreservados hace 9 años, por lo tanto esos fibroblastos hoy tienen 14 años menos que yo, ¿sí? Entonces esa es la explicación de por qué buscamos esto, la zona menos fotoenvejecida que podamos. Normalmente retroauricular. Personalmente, yo tomo de un solo lado, las dos muestras que tomamos las tomo de un solo lado, la muestra es muy sencilla, se hace con un punch de biopsia. Los dermatólogos están muy acostumbrados a tomar punch de biopsia, los cirujanos plásticos les gusta más el bisturí, y los que hacen medicina estética a veces están ahí en dudas, pero la verdad que el punch es lo más fácil para tomar una muestra, ¿sí? Que viene incluido en el kit. Ese punch, después ahora lo vamos a ver, se toma la muestrita. Con esa muestrita es la que se envía al laboratorio en un tubo Falcon que ya viene con una mezcla de antibióticos para evitar contaminación, más los tubos de sangre que nosotros vamos a tomar al paciente, ¿sí? Esos tubos de sangre que son con los que vamos a utilizar ese PRP y ese lisado plaquetario para después suspender ahí los fibroblastos que van a llegar al consultorio. Entonces, se hace esta toma de muestra, ahora lo vamos a ver en este videíto, que aquí está la doctora Débora, que es la que estuvo haciendo con este paciente. Básicamente lo que se hace es, se toma de la zona dadora, en este caso región retroauricular, se coloca un poquito de anestesia, ¿sí? Una papulita de anestesia, y ahí lo que vamos a hacer es tomar
la pequeña biopsia con ese punch. Es un punch, en este caso nosotros usamos un punch de 5 milímetros y enviamos 2 muestras de 5 milímetros de todo el espesor de la dermis, ¿sí? Em, Normalmente utilizamos una anestesia con EPI para evitar sangrado, porque es una zona que normalmente es una zona que sangra un poquito. Eh, Se hacen esas dos papulitas de anestesia. Ahí está el tubo Falcon donde vamos a colocar después las muestras. Ese tubo Falcon lo que tiene es una mezcla de antibióticos para evitar contaminación. Y el punch de biopsia que está incluido en el kit. Ahí va la doctora que va a tomar la muestra. A los que nos acompañen en nuestros talleres presenciales, esto lo hacemos en vivo, siempre tenemos algún paciente para mostrar cómo hacemos la extracción, pero es algo muy sencillo realmente. Punch de biopsia, 2 muestritas y eso va al tubito. Siempre de todo el espesor, toda la profundidad del punch y viene también en el kit, viene una pinza para poder tomar, una pincita tipo de disección para poder tomar la muestrita y una hojita de bisturí si hiciera falta darle algún cortecito ahí al pedículo de la muestra. Ahí lo toma la doctora, esa pincita también viene en los kits, esa es la única pincita que hay que volver después al laboratorio porque eso se reesteriliza. Se coloca primer muestra con ese espesor, todo el espesor de la dermis y segunda muestrita, que por ejemplo ahí quedó el pedículo todavía enganchadito, entonces con una hojita de bisturí, ahí muy simple, un cortecito y eso va al tubo. Ese tubo junto con las muestras de sangre, los 6 tubos del PRP más la muestra que va a serología, es lo que va al laboratorio. Así se envía refrigerada, viene incluso un gel pack frío que es dentro de la heladerita, el laboratorio lo pasa a buscar por el consultorio, y esto es lo que se envía. Muy bien. Y una vez que llega al laboratorio, ahora vamos a ver un videíto de todo lo que ocurre dentro del laboratorio, pero básicamente en ese proceso en laboratorio dura aproximadamente unas 5 o 6 semanas, ¿sí? Va a depender de algunas características del paciente. O sea, hay pacientes que se ponen en cultivo sus fibroblastos y automáticamente empiezan a crecer, y hay otros pacientes que necesitamos un poquito más de tiempo por algunas condiciones yo siempre les recomiendo que antes de tomar la muestra, preparemos a los pacientes, ¿sí? Lo que pasa que a veces hay pacientes que están un poquito ansiosos y lo quieren ya, bueno, pero lo ideal sería tener un paciente preparado, un paciente que podamos bajar proceso inflamatorio crónico de bajo grado, que podamos darle una buena suplementación, que esté bien regulados sus ejes hormonales. Y en esos pacientes normalmente el crecimiento de los fibroblastos es rápido, ¿sí? Nos ha pasado por ahí con pacientes, por ejemplo, con hipotiroidismo, pacientes fumadores, que tardan un poquito más en crecer en la muestra. Y después esta muestra, una parte vuelve al consultorio, que es lo que nosotros vamos a aplicar al paciente, y una muestra queda criopreservada. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo que el paciente desee, años, puede estar criopreservada y se van pidiendo expansiones cada tanto para volver a hacer aplicaciones, ¿sí? O sea, uno puede, por ejemplo, el paciente, tomamos hoy la muestra y el paciente se hace una aplicación ahora en 4 o 5 semanas. Volvemos a hacer una aplicación, supongamos, en un par de meses. Podemos hacer una aplicación en un año, en 2 años. Ya no necesito volver a tomar la muestra biopsia porque yo tengo criopreservada la muestra de ese paciente. Entonces, al tener criopreservada, por un lado, me evito volver a tomar la muestra de fibroblastos y por otro lado, estoy utilizando fibroblastos en los que estuve deteniendo el proceso de cronoenvejecimiento también. Entonces, son fibroblastos que están, por así decirlo, más jóvenes que el paciente que me viene a ver hoy. Los pacientes que yo les tomé muestra el año pasado, hoy quieren venir a hacerse de nuevo la aplicación de fibroblastos, yo pido la expansión, esos fibroblastos son obviamente más jóvenes que los que tiene hoy el paciente en su cara, ¿sí? Bien, y pasado ese tiempo viene esta cajita con las jeringas. Normalmente vienen estas 10 jeringas. Las jeringas tienen 1 millón de fibroblastos cada una, o sea, son 10 millones de fibroblastos los que nos devuelve el laboratorio, resuspendidos en
el listado plaquetario del paciente con absoluta trazabilidad. Fíjense que todas las jeringuitas tienen un código de barras, todo el proceso que se hace de cada paciente va con un código de barras, con una identificación y con una trazabilidad desde que inicia el proceso hasta que llega a tu consultorio e incluso todos los que quedan, los viales que quedan criopreservados. Y viene este box de aplicación. La toma de muestra, si yo hice la toma de muestra y por alguna razón ese día no lo pude mandar al laboratorio, puede quedar en la heladera. Ahí está, se había desactivado mi audio. Decía que si por alguna razón uno toma la muestra hoy del paciente y por alguna razón no la pude enviar al laboratorio, porque ya sea porque el paciente vino a última hora, porque hubo alguna situación o lo que sea, esa muestra puede quedar en heladera y al otro día va al laboratorio. Ahora, esto, que es cuando el laboratorio me devuelve los fibroblastos, estos sí hay que aplicarlos lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque una vez que salen del laboratorio, empiezan como a perder viabilidad estas células. Por eso sí, esto sí es muy importante coordinar con el paciente el día y la hora de la aplicación. El laboratorio te va a enviar los fibroblastos. Si estás en Capital, los fibroblastos te los envía lo más cercano posible al momento en que vos vas a ver al paciente. Y ahora lo que estamos haciendo es un lanzamiento para los médicos que estén en el interior, donde vamos a tener una cadena de transporte con frío. Entonces, bueno, también lo mismo, o sea, tratar de coordinar lo más cercano a la aplicación la cita con el paciente. O sea, no puede pasar que el paciente, me olvidé que tenía el turno, me fui, porque a medida que van pasando las horas, vamos perdiendo viabilidad de nuestros fibroblastos. Recuerden que esto es un producto biológico, tanto de nuestros fibroblastos como incluso de los factores de crecimiento en los que están resuspendidos, ¿sí? Entonces, acá sí es muy, muy importante coordinar con el laboratorio y con el paciente la aplicación, ¿sí? Vamos a avanzar aquí. Ahí está. Bien. ¿En quién se puede hacer este tipo de tratamientos? En cualquier paciente, hombres o mujeres. ¿A partir de qué edad? ¿A qué edad y hasta qué edad? ¿Sí? Siempre preguntan eso. La realidad es que lo podemos hacer a cualquier edad. Cuanto más antes tomemos la muestra, más jóvenes serán esos fibroblastos. Y siempre me preguntan, bueno, pero tengo una paciente de 70 años, de 80 años. ¿Me sirve hacerle esto? Bueno, obviamente sus fibroblastos van a tardar mucho más en expandirse. Obviamente la calidad de esos fibroblastos va a estar un poco alterada, pero yo siempre digo que son sus fibroblastos, o sea, lo que nosotros estamos haciendo es mandándolos al laboratorio y el laboratorio me está optimizando ese pool de fibroblastos que yo estoy enviando. Por lo tanto, en realidad no hay un limitante. Obviamente que cuanto más joven el paciente y más optimizado esté el terreno de mi paciente, mejor calidad de fibroblastos voy a tener, ¿sí? Y mejores resultados voy a obtener, ¿sí? Cuanto más abonada esté la tierra, semillita que ponga va a crecer claramente, ¿sí? Bien. Nosotros, ¿qué es lo que nos devuelve el laboratorio? Nos devuelve 1 millón de fibroblastos por jeringa, es decir, 10 millones de fibroblastos. Ese es el estándar. Uno puede pedir más o uno puede pedir más concentrado. Es decir, el estándar son 10 jeringas con los 10 millones de fibroblastos. 10 jeringas, 1 millón por jeringa. Pero yo también podría pedir, por ejemplo, si tengo que tratar alguna superficie mayor o si tengo que hacer alguna aplicación en el paciente por X causa, yo puedo pedir, por ejemplo, en vez de 10 millones, expansión a 15 millones. O yo puedo pedir, por ejemplo, tengo que tratar un área mucho más chica, por ejemplo, una cicatriz o algo así, bueno, pedir esos 10 millones de fibroblastos, pero en vez de que vengan en 10 cc, que vengan en 5 cc, por ejemplo, ¿sí? Esos son casos especiales. Lo estándar es esto y la verdad que funciona muy bien así. La técnica de aplicación es con técnica de mesoterapia, ¿sí? Las jeringas ya vienen con una agujita de 31G por medio, pasan bien, ¿sí? Quizás después vamos a ver algunas consideraciones, pero si no, se puede hacer con una 30, se puede hacer con una 27 incluso, ¿sí? Yo la verdad que me gusta trabajarlo con la 31 porque es rápido. Normalmente recomendamos hacerlo con aguja y que la aguja sea corta porque las células
les gusta mucho, por un lado, el plástico y les gusta mucho hacer algo que se llama homing, o sea, como que les gusta apelotonarse, pegarse. Entonces, si yo tengo en la jeringa y lo voy haciendo en un trabajo muy lento, ahora vamos a ver qué es lo que ocurre, se empiezan a pegar a las paredes de la jeringa. Lo mismo si yo voy a trabajar con una cánula muy larga, se van a empezar a pegar a la pared y me van a tapar la jeringa. Por lo tanto, tiene que ser un trabajito rápido, con aguja corta y trabajando rápido y haciendo como un pequeño, agitando apenas la jeringa, ahora se los voy a mostrar cómo, para evitar que las células se vayan pegando unas a otras. ¿M? La sesión es una sesión de mesoterapia, o sea, dura más o menos 30 minutos. Se aplica, obviamente, es intradérmico, o sea, se hacen pápulas o micropápulas, y las posibles reacciones adversas o efectos secundarios son los mismos que con una mesoterapia. O sea, puede haber una hematomita, puede haber una sensación de prurito, una sensación de irritación, un eritema, eh, y posibilidad, digamos, de complicación. Bueno, obviamente, como cualquier mesoterapia, podemos tener la posibilidad de tener quizás una sobreinfección si no tenemos ciertas medidas de bioseguridad, y la posible reacción que podamos llegar a tener, que tiene que ver quizás con los medios de cultivo. De todas maneras, cuando llega al consultorio, los fibrolastos ya pasaron por varios procesos de lavado, o sea, es muy raro que nos lleguen con ciertos restos, pero bueno, existe la posibilidad de que haya algún paciente que tenga alguna hipersensibilidad a alguno de los componentes. Es raro, pero puede pasar. Y eh, el paciente se hace esa sesión, las mismas recomendaciones que cuando hice una mesoterapia, es decir, que después el paciente no vaya a nadar ese día, lo ideal es que no tome sol ese día, lo ideal es que ese día no se ponga maquillaje, que el paciente ese día no vaya, no sé, a un sauna, que ese día, si va a hacer actividad física, en lo posible ese día no, ¿sí? Así que, bueno, vamos a ir, eh, digamos, controlando eso en el paciente. Una de las cosas interesantes que tenemos que tener en cuenta es que este tratamiento es autólogo. Es decir, ¿por qué? Va a venir una paciente y va a decir, bueno, le puedo sacar los fibrolastos a mi hija, a mi hermana que es más chica, a mi hija más joven y me pongo me pongo los fibrolastos de ella. No, ¿sí? O sea, definitivamente en esos pacientes, acá en Argentina solamente es de uso autólogo, es solamente para el paciente que dio su partecita de piel, ¿sí? Para ese paciente. Bien, ahí justo veo una preguntita en el chat que me parece muy interesante. Nosotros acá en Argentina estamos trabajando mucho con fibrolastos para estética, pero sí es cierto que nosotros podemos utilizar esos fibrolastos también para otras aplicaciones, o sea, hay otros lugares donde se está utilizando para otras aplicaciones. Yo tuve la posibilidad de visitar otros laboratorios también y se está trabajando, por ejemplo, con fibrolastos para tejidos blandos periarticulares, no intraarticular, sino para reparación de tejidos blandos. O sea, hay otras opciones. Nosotros acá estamos por ahora utilizando solamente para estética. Yo estoy ahora con un traumatólogo viendo para poder hacer algunos estudios para este tipo de pacientes, ¿sí? Pero hoy estamos hablando de estética, básicamente, ¿sí? Después al final les van a quedar ahí los datos. Bueno, esto es lo que yo les decía, que las células les gusta hacer esto, ¿sí? Les gusta estar juntitas, les gusta formarse así, les gusta pegarse a las paredes de plástico. Entonces por eso es la razón de que tenemos que trabajar con agujas cortas, tenemos que trabajar rápido, y lo que hay que hacer ahí es apenas con el dedo hacer como, ¿vieron como cuando querés sacar la burbujita de aire? Como si yo quisiera sacar la burbujita de aire acá, que le doy como un golpecito con el dedo a la jeringa. Bueno, eso es lo que hay que hacer para disgregarlas y que no me tapen la aguja, porque si me tapan la aguja, lo que pasa es que voy a perder mucho producto, voy a perder muchas células ahí en ese lugar, ¿sí? Bien. Perfecto. Ahora, fíjense. Esta es la forma de aplicarlo, con una técnica de mesoterapia. Esta es una paciente, la doctora Débora. Mesoterapia, hacemos pápulas o micropápulas. Se puede trabajar en todas las regiones donde hay fibrolastos, es decir, en el rostro, en el cuello, en el escote, en el dorso de manos. Se puede trabajar en párpados, ¿sí?
A mí en párpados me gusta mucho y hacer micropápulas, ¿sí? También. Estas papulitas que ustedes ven y ese pequeño eritema se va en un rato, es como si estuvieran haciendo con cualquier técnica de mesoterapia que ocurre eso, se va en un rato. ¿M? Y tienen bastante producto porque son 10 cc los que vamos a aplicar. Normalmente ahí lo que hay que hacer es reforzar en esas zonas donde vemos mayor fotoenvejecimiento, donde vemos mayor cronoenvejecimiento o donde hay alguna cicatriz, algunas zonas de ritidez más profundas. Fíjense que la doctora está acá con una 32G, con una 31G y pasa perfecto, o sea, realmente el producto pasa bien, ¿sí? Pero hay que ser rapidito, ¿m? Y entre pinchacito y pinchacito ir haciendo eso que les decía, de ir como agitando un poquito la aguja para disgregar a las células, ¿sí? A los fibrolastos. Bien, este es un tratamiento que eh, hoy los pacientes, como les decía, los que hacemos medicina estética hace mucho tiempo, ha cambiado el paradigma de la medicina estética del paciente que venía desesperado por que sacame la arruga ya, o sea, poneme toxina ya, hacer un relleno ya, al paciente que hoy viene a pedir bioestimulantes. El paciente que está dispuesto a esperar por resultados, que quiere resultados más naturales, que quiere mejorar su calidad de piel, su terreno, ¿sí? Para eso, para esos pacientes está indicado este tipo de tratamientos, pero que obviamente se pueden combinar con cualquiera de las otras técnicas, ¿sí? Lo que el paciente ve básicamente es skin quality, mucha mejoría en la skin quality y a mediano plazo vamos a ir viendo cambios que porque como el fibroblasto va produciendo colágeno, elastina, va reestructurando la matrix, realmente se van viendo mejorías en toda la matrix. No es apto a ansiosos, ¿sí? O sea, el paciente no es que automáticamente ve el cambio, pero nuestros pacientes hoy están preparados para eso. El paciente percibe este tipo de tratamientos como tratamientos de alta gama hoy por hoy, o sea, el paciente realmente está buscando este tipo de tratamientos y en combinación con nosotros vamos a tener muy buenos resultados. ¿Por qué se pueden combinar perfectamente con los otros? Fíjense que si yo hago la aplicación de fibroblastos acá, el día 1, realmente ese día el paciente ya nota alguna mejoría, pero dada por los factores de crecimiento plaquetario, ¿sí? No son realmente de las células. Las células tardan más o menos unos 2 o 3 meses digamos, como en establecerse en este nuevo tejido y empezar a reorganizarse. Y a partir de los 6 meses nosotros vamos a tener vamos a visualizar realmente muy buen cambio en el paciente. Fíjense que si yo hubiera puesto acá fibroblastos y acá le hubiera puesto una toxina, un filler o lo que ustedes quieran, justo cuando la toxina y el filler empiezan a decaer es cuando yo veo el máximo de resultado con los fibroblastos. Por lo tanto, se pueden combinar perfectamente. Eh, es un muy buen tratamiento para tener de base antes de hacer otros tratamientos, ¿sí? Lo único que yo no haría inmediatamente después de la aplicación de fibrolastos son técnicas ablativas. Yo haría una ablativa previa, por ejemplo, y después haría la aplicación de fibrolastos, pero se pueden ir combinando realmente y podemos ir utilizando algunas otras técnicas como si fueran boosters para estos fibrolastos que nosotros fuimos aplicando. Estos son algunos casos del laboratorio, ahora después les vamos a mostrar algunos de los nuestros, ¿sí? Casos del laboratorio solamente con fibroblastos y cómo mejora realmente la skin quality y cómo a largo plazo, fíjense, después de 6 meses, incluso vemos mejoría en los surcos nasogenianos, vemos mejoría en otras características de la piel, no solamente en la calidad superficial, sino también en mejoría de algunos surcos, de algunas arrugas, de aquello que tiene que ver y que está absolutamente asociado con el decline en la producción de colágeno y de elastina. ¿M? Fíjense, mejoría, mucha mejoría en la skin quality y también es la base para poder combinar incluso con otro tipo de tratamientos, pero realmente mejora mucho la skin quality. Este es un caso de la doctora Débora también con unas cicatrices de acné, donde la doctora aplicó fibrolastos y cómo estos fibrolastos van reestructurando esa matrix, ¿sí? Cómo van mejorando. Esta es una paciente con unas cicatrices que tenían unas cicatrices atróficas, donde también se colocaron fibrolastos y mejoró muchísimo la calidad de la piel, mejoró mucho la elasticidad de esa cicatriz, ¿sí? De esas cicatrizaciones.
Yo acá les puse como unos cuadritos con toda la historia y la evidencia, ¿sí? Es un tratamiento que está aprobado ya por FDA, el tratamiento con fibrolastos autólogos para envejecimiento. Eh, Hay estudios bastantes, si uno los pone en PubMed, hay varios estudios hablando de fibrolastos, del cultivo de fibrolastos autólogos, hay varios estudios hablando de por qué se utiliza el lisado plaquetario o el PRP, tanto para mejorar el cultivo como para resuspender a los fibrolastos a la hora de hacer la aplicación. Es como una combinación de herramientas regenerativas para realmente mejora mucho la calidad de la piel y se pueden combinar con otras técnicas de medicina regenerativa, incluso, por ejemplo, con terapias fotolumínicas, se pueden combinar con un láser. Yo generalmente recomiendo hacerlo antes, ¿sí? Al láser y después hacer los fibroblastos y después incluso se puede hacer un booster con hialurónicos, con toxina, obviamente, con exosomas, con lo que ustedes quieran, porque yo ya lo que voy a tener es un aumento del pool de fibroblastos en in situ, ¿sí? Y una cosa importante. Estos fibrolastos que yo reimplanto en el paciente son fibrolastos que cumplen absolutamente todas las condiciones de un fibroblasto normal, incluida la capacidad de controlar su propio catabolismo. Es decir, estos fibrolastos van a producir sus propias colagenasas, sus propias catepsinas, sus propias hialuronidasas, sus propios reguladores de la matrix extracelular. Por lo tanto, es un tratamiento, un procedimiento que puedo utilizar prácticamente en todos los pacientes sin ningún problema, ¿sí? Porque estamos utilizando sus propios fibrolastos que van a manifestar incluso receptores hormonales como un fibrolasto normal, fibrolastos que van a regular la angiogénesis, si bien tienen factor de crecimiento endotelial, es decir, que van a favorecer la angiogénesis, también regulan la angiogénesis descontrolada, o sea que en un paciente con rosácea también me ayudaría la aplicación de fibrolastos. ¿Por qué? Porque esos mismos factores de crecimiento endotelial van a regular esos vasos que están alterados en la matrix, porque realmente eso es lo que hace el fibrolasto, regular la Tuvimos matrix señal de extracelular. transgénero 2 semanas atrás. Hay un micrófono ahí, ahí está. Entonces, es el único tratamiento que realmente aumenta la cantidad de fibrolastos, que realmente va de adentro hacia afuera, porque lo que estamos haciendo es aumentando el pool de fibrolastos del paciente. Es el único tratamiento que realmente es pro juventud, por definición, es decir, no es un anti-age, sino que es un pro juventud y es un tratamiento de base, de primera línea, para cualquiera de los otros tratamientos que ustedes quieren hacer, se pueden combinar perfectamente sin ningún problema con cualquiera de los otros tratamientos, ¿sí? Vamos a ver acá un videito, voy a leer si tengo alguna preguntita ahí importante y vamos a pasar el videito de qué es lo que ocurre. Bueno, ahí ya le contesté a la fisiatra. Después, en cuanto al costo, lo va a hablar Fran. Eh, Cuando hablamos de cordón umbilical, esa es otra técnica. Cuando hablamos de cordón umbilical, estamos hablando de células mesenquimales, de gelatina de Wharton. Eso es otra cosa, es otra técnica. Acá estamos hablando solo de fibroblastos, específicamente no de stem cells. ¿Qué sucede con enfermedades autoinmunes? Eso hay que evaluar en cada paciente, ¿sí? Y ahora después acá vamos a tener la mezcla de antibióticos exactamente que tenemos. Lo vamos a escuchar ahora aquí. Ahora vamos con esto es lo que ocurre una vez que la muestra llega al laboratorio. Los que tengan la posibilidad de visitarnos, nosotros cuando nos vienen a visitar en nuestros talleres, hacemos la toma de muestra en un paciente y se van ustedes junto con la muestra, entran al laboratorio y hacen todo el recorrido que hace la muestra dentro del laboratorio. Así que ahora vamos a mostrarles cómo es la El muestra. proceso de cultivo de fibroblastos que se lleva a cabo en el laboratorio F-Cells cumple con los estándares de calidad y seguridad establecidos para aplicaciones médicas. La biopsia se ingresa al laboratorio y se lleva a cabo la trazabilidad, alta del paciente en sistema, datos del médico y consentimiento médico informado. Luego, la muestra se lava con una solución de antibiótico que contiene penicilina, gentamicina, streptomicina y cefotaxima. Esta solución queda como mínimo 1 hora en heladera. Pasado este tiempo, comienza la primera digestión en la cual se utiliza tripsina, que es la enzima que facilitará la posterior separación entre la epidermis y dermis. Este proceso se lleva a cabo en un rotor a 37 grados centígrados durante 1 hora.
A continuación, en la cabina de bioseguridad, haciendo uso de pinzas quirúrgicas estériles, ocurre la separación entre la dermis y epidermis. La epidermis es descartada, mientras que la dermis obtenida es cortada con bisturí para facilitar el acceso de las enzimas de la segunda digestión al tejido. Y se lleva a cabo en el mismo rotor a 37 grados centígrados durante 1 hora. Esto facilita la liberación de los fibroblastos al medio. Una vez concluido este proceso, se inactivan las enzimas y se inicia el cultivo celular en placas adecuadas. Inicialmente se utilizan placas de 25 centímetros cuadrados con un medio de cultivo específico para fibroblastos humanos, lo que permite la adherencia de las células al sustrato y su posterior crecimiento. Primeramente, se observan las células al microscopio para corroborar su viabilidad y la correcta morfología celular, e inmediatamente se pone a incubar en estufa a 37 grados centígrados y 5% de CO2. Cuando los fibroblastos llegan a confluencia, se van realizando los repiques necesarios para pasar las células a placas de mayor tamaño y así ir aumentando el número de fibroblastos. Una vez que se alcanzan aproximadamente 21 millones de células en 3 placas T175, se inicia el proceso de desprendimiento celular. Para ello, las células se incuban con una solución de tripsina a 37 grados centígrados durante 5 minutos, lo que permite la liberación de las células del sustrato de la placa hacia el líquido. Esto se constata visualizando las placas al microscopio para asegurar la presencia de las células en el líquido. Luego se traspasan las células con solución fisiológica a un tubo Falcon. Este tubo va a centrifugación, la cual se realiza con parámetros óptimos para fibroblastos. De esta manera se obtiene un pellet celular, el cual se divide en 2 fracciones. Por un lado, se obtienen los 10 millones de células que serán aplicadas al paciente. Con estas mismas y los factores obtenidos previamente de la sangre del paciente, se arman las jeringas. La celularidad restante se sigue cultivando hasta obtener el número de células adecuado para su criopreservación, la cual se utilizará en aplicaciones futuras. Para este último proceso se utiliza una máquina de descenso programado que lleva concentrado celular de 4 grados centígrados a 90 grados centígrados bajo cero. Luego se procede al guardado de los crioviales en tanques de nitrógeno líquido, que aseguran la óptima conservación de fibroblastos a 190 grados centígrados bajo cero. Muy bien, bueno, esto después ahora se los va a compartir un poquito Franco. A ver, voy a ir leyendo algunas de las preguntitas que tienen. Bueno, si la clase queda grabada, vamos a mandar después un link de grabación, así que no se preocupen que eso va a quedar ahí. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta acá de todo esto? Así ya después le doy paso a Franco para que les cuente un poco toda la parte de costos y de esto. André, Pueden una escribir. pregunta que creo que quedó es cada Sí, cuánto se repiten las sesiones. bien, bueno, eso también es a mí me gusta mucho preguntar en qué paciente, ¿sí? O sea, hay un protocolo obviamente, pero también va a depender del paciente, ¿sí? Normalmente, si es un paciente que viene con la piel preparada, un paciente que ya hizo algunos otros tratamientos, uno puede utilizar este tipo de procedimientos una vez al año, una vez cada 6 meses. Nosotros ahora estamos recomendando en muchos de los pacientes hacer, por ejemplo, 3 aplicaciones seguiditas y de 10 millones, 3 aplicaciones, o sea, 10 millones, 10 millones, 10 millones, una vez al mes, y después repetir al año ese mismo esquema, ¿sí? De 3 aplicaciones, ¿sí? Pero eso va a depender de cada paciente realmente. El estándar, digamos, por así decirlo, si yo le estoy poniendo 10 millones ya de fibrolastos, la idea después es alimentar esos 10 millones de fibrolastos que acabo de colocar, ¿sí? Pero bueno, eso lo van a ir evaluando en cada paciente. A ver, ¿qué sería una preparación óptima previa? Perfecto. Una preparación óptima previa es, personalmente, yo no hago ni siquiera una toxina botulínica en un paciente sin haberlo preparado. ¿Qué quiere decir? Preparar el terreno. Si yo tengo un paciente inflamado, oxidado, un paciente con microdeficiencias nutricionales, ese es un paciente que
los resultados que yo voy a obtener nunca van a ser óptimos. O sea, puedo obtener un buen resultado por la nobleza del tratamiento que estoy haciendo, es decir, tengo el mejor filler del mundo, tengo la mejor radiofrecuencia del mundo, voy a tener un buen resultado, pero no va a ser el óptimo si yo no preparé al paciente. Ahora, no todos los pacientes de estética eh, tienen ganas, digamos, de hacer esa preparación. Entonces, ¿qué hago yo en esos pacientes que no quieren hacer la preparación previa? Le tomo la muestra biopsia y en esas 5 semanas que su muestra está en el laboratorio, lo que tengo que hacer es preparar a ese paciente. ¿Con qué? Con omega, con vitamina C, con resveratrol, o sea, preparar realmente el terreno donde voy a plantar después esos fibroblastos. Porque si yo tomé un fibroblasto inflamado, oxidado, que en el laboratorio me lo mejoran, pero lo voy a poner en medio de un terreno que sigue oxidado, inflamado, es como, nada, estoy tirando perlas a los chanchos, ¿entiende? O sea, necesito preparar al paciente. La preparación va por ese lado. Primero, la local, es decir, mejor, preparar la zona con un buen peeling, con una buena mesoterapia, lo que ustedes quieran, pero básicamente desde adentro. ¿Mm? Exacto. Yo normalmente, yo a todos mis pacientes hago eso. Pido los laboratorios previos de marcadores de inflamatorios básicamente y a todos los pacientes normalmente les doy omega, resveratrol y vitamina C. Eso es como mi base, o sea, de ahí arranco, de ahí empezamos a hablar. Pero después vos tenés que ver si tenés un paciente que tiene alteraciones hormonales, si tenés un paciente que tiene disbiosis, si tenés un paciente que tiene otras deficiencias, si el paciente tiene un hipotiroidismo, si el paciente está una paciente perimenopáusica. O sea, todas esas son cosas que tenés que tener en cuenta para hablar de medicina de terreno. Medicina de terreno es un mundo entero, o sea, es un curso entero para hablar de medicina de terreno, pero básicamente estas son las cosas que tenés que tener en cuenta. Bien, ¿alguna otra pregunta? Hola, buen día, doctor Ernesto Hernández. Una Sí, consulta. sí, Esto se está haciendo en Argentina. sí. Los pacientes, yo hago vida médica fuera de Argentina, en Uruguay. Sí, sí. ¿Se pueden enviar los pacientes para allá? ¿Ya hay laboratorios acá que lo estén haciendo? En Uruguay desconozco, no lo sé si hay o no, creo que no, que yo sepa no, pero sí en Argentina, o sea, sí podés enviar los pacientes aquí. El laboratorio, mandar los pacientes aquí para que se tome la muestra, porque no podés pasar por la aduana, digamos, con esas Sí, muestras. con Lo que una podés muestra. hacer, claro, lo que tenés que hacer es pasar al paciente, venir al paciente y que el paciente se haga acá la extracción y volver en 5 semanas para hacerse la aplicación. ¿Y la persona con quien debo hablar puente para lograr ese puente médico es Franco, el que tú dijiste que va a hablar Sí, habla ahora? con Franco, sí, habla con Franco. Impecable. Muy bien. Gracias. De nada. Bueno, ¿Alguna otra duda? Doctora, buen día. bueno, Disculpe, pasamos entonces a ver un poco el tema de los costos, cómo se ofrece el servicio y demás para que lo puedan entender. Eh, Nosotros siempre cuando hablamos de este servicio hablamos de kits, que los kits se venden obviamente por unidad o por cantidad. Cada kit incluye el kit de extracción que mostró Andrea antes, incluye todo lo que serían, en lo que es Buenos Aires, traslados, ¿sí? Incluye todo lo que es el cultivo de esa muestra, que es lo que vieron del laboratorio, el kit de aplicación, que son los 10 mililitros con los 10 millones, e incluye un año de criopreservación de esa muestra, ¿sí? Eso es todo lo que incluye cada kit de Cells. Entonces, sabiendo eso, como pueden ver, está un poco chico, pero de todas formas, si alguien no lo llega a ver, ahora dejo al final mi contacto y me escriben y yo se los mando para que lo puedan ampliar y demás. Pero van a depender de la cantidad que quieran llevar, el valor que tengan, desde una unidad a $765 hasta 10 unidades, $495 por kit. ¿Sí? Ese es el valor al médico, al profesional por el kit inicial. Después están los valores por reaplicación, ¿bien? Donde pasado 6 meses, pasado un año y medio, pasado 3 años, el paciente quiere volver a aplicarse 10 millones, el costo para solicitar esos 10 millones para el profesional es de $400
ustedes van a encontrar en la lista que esos 10 millones se pueden fraccionar en 2 o 3 entregas, ¿sí? Mismo las cantidades, se pueden pedir 30 millones y fraccionar desde una entrega a 3 entregas, eso lo van a ver ahí en la lista. Eh, pero eso consta para las reaplicaciones. Después hay un valor más, que es el de las anualidades de criopreservación, que eso corre aparte y es la guarda de esas células, al igual que pasa con un montón de otras guardas, como las de cordón o otras mismas. Y en ese caso, nosotros contactamos al paciente para saber si quiere renovar su anualidad y el paciente va a tener el costo de $150. Eso está bueno saberlo porque no lo están metiendo al paciente en un costo que no va a poder sostener. Para lo que es criopreservación celular, $150 al año es un costo no es tan significativo. Y bueno, en el siguiente, André, porfa. Para los médicos del interior, nosotros ya empezamos con la logística que estamos trabajando, que esto obviamente es todo con cadena de frío, ¿sí? En donde van a encontrar la logística que cubre el retiro de la muestra de extracción por su consultorio y la entrega de los 10 millones para la aplicación, ¿sí? En el caso del interior, al ser con cadena de frío, los costos son significativos, ¿sí? Pero encontramos la manera de que si el médico de, por ejemplo, Córdoba, llega a mandar 3 muestras el mismo día en la misma extracción, el costo ya cambia por completo y pasa a ser un tratamiento que se puede ofrecer tranquilamente en el interior del país un costo similar al de Buenos Aires. La realidad es esa. Eh, Algunas preguntas que se suelen hacer es cuál es el valor sugerido al paciente. Nosotros, por lo que sería todo el inicio, ¿sí? El valor que sugerimos es de $1.500 promedio, no menos de 1.200. Hay que entender que esto está enfocado para el rubro estético, pero es medicina regenerativa. Entonces, no lo podemos comparar con algún bioestimulador que directamente lo mandan, abrimos la caja y lo aplicamos, porque esto requiere todo el trabajo y mismo de laboratorio que vieron. Entonces, es un valor que está bastante bien para lo que es medicina regenerativa. Y una vez que el paciente ya se hizo la etapa inicial, la primera aplicación de 10 millones de fibroblastos, pasaría a hacerse reaplicaciones en el momento que el médico se lo indique y en ese caso, como vimos antes, el costo para el médico es de $400 y al paciente se sugiere mínimo $800. Yo todo lo que les hablo y vienen en las listas con nosotros siempre es a dólar oficial. Hoy en día están iguales, pero bueno, por las dudas lo remarco, por si llega a variar en algún momento. Eh, y bueno, eso es todo, no es muy complicado. Y ahora si querés, André, pasá y dejá mi contacto por si les interesa que les pase la lista, si les interesa participar de alguno de nuestros talleres, o mismo nosotros cada tanto tenemos algún precio que está fuera de la lista, como el de la primera compra. Si es la primera vez que van a probar Excel, hay un valor especial para que lo puedan probar, ¿sí? Entonces, nada, cualquier consulta, dejamos ahí el contacto unos minutos y pueden ir poniendo en el chat si quieren alguna pregunta ahora, hasta que, bueno, nada, escaneen y eso sería todo. Voy a responder a una de las preguntas que ahora estuve leyendo, que preguntaban de células de cordón, ¿sí? Entonces son cosas diferentes. Cuando nosotros hablamos de medicina regenerativa, nosotros tenemos distintas herramientas. Nosotros tenemos herramientas autólogas, que son del propio paciente, o herramientas halogénicas, que son de otro paciente. Las autólogas pueden ser con células o sin células. Sin células, lo más conocido es el plasma rico en plaquetas. Con células, fibroblastos autólogos, por ejemplo.
Y lo halogénico, que ahí sería lo de otro paciente, ahí serían las células de cordón, pero no la de cordón entero, sino las de gelatina de Wharton, que son las que son inmunoprivilegiadas, no expresan complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? Eso también se puede utilizar, eso también se puede usar, pero eso ya requiere otra formación, digamos, otras consideraciones a la hora de hablar de a qué pacientes se pueden utilizar. Son herramientas diferentes. Acá estamos hablando de autólogo y eso, las de cordón, son halogénicos, ¿sí? Que me preguntaban, ¿se puede utilizar las del bebé en la mamá? Sí se pueden utilizar, pero con ciertas consideraciones que hay que tener en cuenta. Es otro Bien. tipo de célula. A ver, ahí tenés una pregunta más. Ujú. Si la aplicación de células madres o productos derivados de ella con factores de crecimiento se puede realizar de forma segura y efectiva mediante dispositivos como el Dermapen o el Nanopore. ¿Hay alguna diferencia entre estos métodos en cuanto a resultados, profundidad y bueno, puntualmente yo no recomiendo la aplicación con Dermapen o con Nanopore porque estamos hablando de células. Entonces, si yo dejo una célula en la superficie, no va a ingresar. Sí o sí la tengo que colocar donde es. Diferente si estoy hablando de exosomas, que es otra técnica, ¿sí? Es otra cosa, es otro producto. Pero para células, sí o sí tengo que hacerlo con aguja. Para factores de crecimiento, como por ejemplo un PRP o por ejemplo un exosoma, sí puedo trabajar con un Dermapen. No tiene que ver con la profundidad de penetración, sino porque la célula es grande para llegar. Sí, se puede trabajar con fibroblastos sobre una cicatriz queloide, no como el tratamiento principal, sino como un coadyuvante. Por ejemplo, si hiciste una triamcinolona, por ejemplo, en el queloide, después puedes trabajar con fibroblastos para ayudarte. Sí, también va a estar todo esto va a estar grabado, así que se los van a enviar. Mm. Acá. ¿Cuáles podrían ser las causas o factores que provocan que una muestra de células madre esté contaminada antes o durante su aplicación? Bien, bueno, básicamente como cualquier toma de muestra, ¿no? O sea, si yo voy a tomar una muestra sin las condiciones de bioseguridad, puedo tener una contaminación. Lo que pasa es que para eso tenemos un segundo cerrojo de protección, que es poner esa muestra dentro del Falcon con antibióticos. Todo lo que se hace en el laboratorio se hace con bajo campana de flujo laminar. Todo lo que se hace en el laboratorio está absolutamente controlado. Eso, o sea, de hecho, las muestras pasan el paciente, la muestra de sangre del paciente va a serología y las muestras de células también se hacen continuamente estudios bacteriológicos y microbiológicos, no solo de bacterias, sino también para ver micosis y eso, ¿sí? O sea, realmente son muy seguros, los laboratorios son muy seguros hoy por hoy. ¿Mm? Bien, sí, en estrías yo tengo experiencia, andan muy bien también, o sea, no, obviamente que no vamos a tener una restitución ad integrum, pero sí tenemos un muy buen improvement en los pacientes. Con rosácea activa yo he trabajado pacientes con rosácea activa. Yo lo que hice fue poner primero exosomas en ese paciente para bajar y controlar el proceso inflamatorio y después coloqué fibroblastos y tuve muy buen resultado. Pero esos son como casos particulares y puntuales, digamos. O sea, eso hoy hablamos de las generalidades, pero después en cada paciente, por eso es que les digo, a mí no me gustan los protocolos, o sea, decime qué paciente y ahí vemos. Muy bien. Bueno, perfecto. Entonces, cualquier pregunta que se vaya surgiendo con el tiempo, acá está el contacto, la pueden pasar sin ningún problema y les vamos a estar respondiendo. Muchísimas gracias a todos los que se han conectado. Espero que haya servido y haya aportado algo esta presentación, toda la información. Así que nada, acá finaliza entonces la presentación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Les va a estar llegando, mañana o pasado les va a estar llegando la grabación. Y bueno, tienen ahí el contacto de Franco. Cualquier duda, cualquier cosa, se pueden contactar también a través de él, conmigo. Muchísimas gracias a todos y espero verlos en el laboratorio visitándonos muy pronto.